micrófonos y cámaras apagadas para poder disfrutar de esta sesión y sobre todo exista mucho respeto. También no rayar la pantalla al momento de que tanto nuestro speaker como nosotros estamos compartiendo la pantalla, el respeto mutuo entre cada uno de los participantes y sobre todo aprender y disfrutar gracias a la participación de nuestra speaker. Dentro del formato que hemos establecido para esta noche, lo vamos a hacer en un periodo de 60 minutos de charla dinámica. Algo muy importante, que las preguntas se realizarán en el transcurso de la charla, es decir, María Virginia va a empezar con su ponencia, con su charla, y ustedes las preguntas que tengan las pueden formular en el chat, ¿sí? Para que también María Virginia las pueda ir contestando de manera organizada. Bueno, está con nosotros María Ortega y ella nos va a hablar acerca de las neurociencias y las nuevas maneras de enseñar. María Virginia es licenciada en Educación Preescolar y Educación Especial Psicopedagogía. También es magíster en Psicología Infanto-Juvenil, magíster en Pedagogía Montessori, tiene un diplomado en Déficit de Lenguaje y Comunicación, diplomado en Atención Psicoeducativa de Niños con Trastornos del Desarrollo y Manejo Conductual, ABA. Asesora psicopedagógica en el Colegio El Principito Marcel Laniado de Wind y la Escuela Básica Alexander de la ciudad de Machala. Asesora, socio fundadora, psicopedagoga y terapeuta de la conducta de la Unidad Psicoterapéutica Ocupacional Tangram, ubicada en la ciudad de Machala. Bueno, este va a ser nuestro catarsis webinar. Quedan todos nuestros participantes bienvenidos y bienvenidas. Y a continuación, la ponencia de María Virginia. Hola, buenas noches. A ver si me escuchan bien. Vamos a validar esa parte. Si me escuchan bien, hagan una señita por ahí, una respuesta. Sí, María Virginia, se le escucha Sí, perfecto. Sí, claro, perfecto. Sí, se le Bueno, escucha. pues, gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias a la Cruz Roja Ecuatoriana por esta invitación tan linda. Yo soy una admiradora de todas las Cruz Rojas del mundo, porque creo que es una labor bellísima y muy útil. Y pues nada, es un placer de verdad estar hoy aquí, sintiéndome parte del equipo. Hasta me puse mi camiseta roja porque me gusta mucho pues esta invitación y espero que a lo largo de estos minutos que vamos a estar compartiendo podamos aprender un poco de parte y parte. Todos aprendemos, yo aprendo con su participación, con sus preguntas y ustedes aprenden con el poquito que yo pueda hoy compartir con ustedes. Entonces, bueno, sin mucho preámbulo, vamos a comenzar a trabajar y vamos a hablar un poquito de lo que son las neurociencias y cómo nos traen muchísimos datos importantes para el área educativa y no solamente para el área educativa de niños, sino para el área educativa en general. El que trabaja en educación de adultos, el que trabaja en educación de personas con necesidades especiales o el que trabaja con niños, con jóvenes, todos tenemos mucho que aprender de las neurociencias. Entonces, pues nada, adelante. Como les dijo Paula, en la medida en que necesiten aclarar algo, preguntar algo o les venga alguna inquietud, ustedes pueden escribirlo por el chat. Yo voy a estar exponiendo y de alguna manera también pendiente del chat y espero dar respuesta a todo de una manera bien puntual. Entonces vamos a compartir aquí para que lo vean en grande la presentación. Un segundito. Ok. Neurociencias, nuevas maneras de enseñar.
Hablemos qué son neurociencias de manera general, no nos vamos a poner a hacer definiciones. Básicamente son muchas las ramas que estudian el sistema nervioso. A veces hablamos del cerebro, pero el cerebro es solamente una parte del sistema nervioso. El sistema nervioso está formado por el cerebelo, la médula espinal y todas las ramificaciones de nervios que nos llegan desde la punta del pie y de la punta del dedito a la punta de las orejitas, todo donde nos toquen, donde sintamos frío, etcétera, es porque hay una terminación nerviosa allí dándonos información. Hay un sistema como una gran autopista que lleva toda la información al cerebro y a su vez la regresa. Es decir, que hay una comunicación en ambos sentidos. Es una máquina perfecta, el cerebro o el sistema nervioso como tal, es una maravillosa creación y todavía hoy día se están estudiando y descubriendo cosas constantemente. ¿Qué pasa? Que de un tiempo para acá los aportes han sido, bueno, novedosos, pues, y lo que antes creíamos desconocido poco a poco se va dando a conocer. Entonces, justamente las neurociencias estudian el sistema nervioso. Diferentes neurociencias, diferentes ramas, diferentes especialidades nos van a ir aportando información de todos estos aspectos que estamos viendo acá. Oigan, yo pasé la lámina y veo que no ha pasado en mi celular. No están viendo la misma lámina que estoy viendo yo que dice neurociencia. Voy a cerrar el compartir pantalla y lo voy a abrir de nuevo porque creo que no se compartió bien. Me acabo de dar cuenta en este instante. Veamos ahora si lo pueden ver lo que yo estaba viendo. Ah, Y ahora ahora sí. sí se ve. Ahora sí, listo. Ya yo había pasado la lámina y no había pasado en las pantallas de ustedes, Sí, pero está esto es bien. justamente lo que les decía. Las neurociencias entonces son una serie de especialidades que estudian el sistema nervioso y son tantas y son tan profundas las áreas de trabajo y de estudio que, bueno, nos dan toda esta información que tenemos aquí. Neurociencias nos aporta información acerca de estructura. Cuando hablamos de estructura, queremos decir las partes, por así decirlo, que tiene el sistema nervioso. Muchos de ustedes tal vez conocen que tenemos dos hemisferios cerebrales, el izquierdo y el derecho, que hay una zona que lo une, que se llama el cuerpo calloso, y bueno, y todo lo que es la estructura, pues, donde está la médula, donde está el cerebelo, etcétera. Igualmente, ¿qué hace cada una de esas estructuras? Entonces, ese es uno de los aportes que la neurociencia ha venido descubriendo de cada una de estas partes, cómo se activan y cómo funcionan. Entonces, caemos en el segundo punto, que es la parte funcional. No es solamente ver lo que tiene el sistema nervioso, sino todas las funciones que abarca. De hecho, uno de los términos tal vez más importantes, pienso yo, para la rama educativa y que es algo de relativa novedad, es de las funciones ejecutivas, de lo cual vamos a hablar ya hacia el final de la ponencia. Vamos a dejarlo por allí porque es un tema apasionante. También en las neurociencias nos hablan del desarrollo ontogenético. Ontogenético significa de la evolución del ser humano como tal, es decir, desde el momentito en que un óvulo es fecundado por un espermatozoide y a las 3 semanas ya se está formando ahí un cerebro, hasta el cerebro del ancianito y a la vez comparándolo con la evolución que ha tenido la especie. Nosotros podemos ver hoy en día los niños la gente dice, no, es que los niños de hoy en día no son como los de antes, justamente por eso, porque hay una evolución dentro de la misma raza, en el cual los niños prácticamente tienen una habilidad táctil con los teléfonos, con las pantallas. Ustedes ven niños de 2 años, que no deberían, por cierto, y son unos expertos con un celular. Todo esto va generando un cambio en la especie. Así como antes éramos más bajitos y más fuertes porque vivíamos en las cavernas y con nuestro cuerpo teníamos que resolver todo, defendernos, construir, etcétera. Y el cuerpo se fue modificando hasta que hoy en día somos más frágiles si nos comparamos con nuestros ancestros. También se dice que a la larga vamos a tener los dedos más largos porque vamos a usar todo, va a ser muy táctil. Entonces es normal entender que
si el ser humano igual se llama ser humano, va evolucionando. Y esa evolución que vemos por fuera también está ocurriendo aquí adentro, porque nada de lo que ocurre afuera ocurre sin que el sistema nervioso esté involucrado. El desarrollo filogenético tiene que ver con la comparación de nosotros, los seres humanos, y nuestro sistema nervioso con el de otras especies. Entonces vemos cómo se utilizan ratones y otros animales para hacer investigaciones, porque no podemos hacer investigaciones con el ser humano, eso está prohibido, pero las similitudes entre una especie y la otra nos permiten hacer estudios desde este punto de vista. Por ejemplo, les digo algo, cuando comparamos el cerebro de un mono, de un chimpancé, con el de los seres humanos, no solamente hay diferencias de tamaño, sino en la cantidad de arrugas, de esas circunvoluciones que tiene el cerebro. O sea, que el cerebro es así como una cosa arrugada. Bueno, el cerebro de los humanos tiene muchas arrugas, y esas arrugas o pliegues son señal de lo sofisticada que es la función del cerebro. La parte bioquímica, las neurociencias han descubierto y nos aportan la relación que ocurre en el cerebro cuando es estimulado, cuando está aburrido, cuando está asustado, cuando está emocionado. Y nos hemos dado cuenta que muchas de las conductas de las personas con necesidades especiales, como por ejemplo el autismo, tienen que ver porque hay una química alterada. Hay personas con trastornos del neurodesarrollo que tienen dificultades para dormirse, o que con 3 horas que duermen ya están bien porque son como eléctricos, vamos a decirlo así, una terminología fácil de entender. También encontramos niños que si comen un caramelo, entonces después andan brincando y guindándose por las paredes, entonces todo eso es importante entender, guindándose por las paredes de modo, ¿cómo se dice? Eh, Metafórico, no están de verdad guindándose en las paredes. ¿Por qué? Porque lo que comemos, todo lo que comemos pasa al torrente sanguíneo y a su vez tiene que ver con con la parte química del cerebro. Así como la persona cuando se toma varias cervezas, se embriaga y pierde habilidades motoras, coordinación, etcétera, es por eso, porque hay un efecto químico sobre el funcionamiento del cerebro debido a la ingesta del alcohol. Pues de esa misma manera ocurre que muchas personas pueden consumir ciertos alimentos que les generan cambios de humor, cambios en la actividad, incluso distracción. Hay niños que están sumamente distraídos, dispersos en clase, y tal vez con algunos cambios en su alimentación ese cerebro pudiera funcionar distinto. Todo esto nos lo aportan las neurociencias. La farmacología es el área que estudia el efecto de los fármacos sobre el sistema nervioso. Fármacos, hablamos fármacos tipo drogas, eh, de adicción y esas cosas, como también simplemente los medicamentos, ¿ok? Y las patologías, la otra rama importante de las neurociencias, que como su nombre lo indica, patología es estudio de las enfermedades, va a aportar mucha información acerca de las enfermedades. Entonces, los docentes de todos los niveles, como les decía, preparatoria, aquí vi una preguntita, preparatoria, inicial, elemental, colegio, etcétera, deberían conocer un poco más de neurociencia. Ahorita yo le comentaba a algunas personas hace poco que pareciera que la palabra neuro es una moda. Entonces hay neurofunciones, neuropsicólogos, neurociencia, neuroeducación, neuropsicoeducación. Y bueno, ciertamente es algo que está muy de moda, pero es mucho más allá de simplemente poner la palabra neuro delante de cualquier cosa que vayamos a decir. Neuro significa cerebro, sistema nervioso, pero realmente tiene que pasar de la boca eso. No puede ser que yo hable de neuroeducación y yo no me dé cuenta cómo ocurren los procesos de aprendizaje en mis estudiantes. Entonces, por eso es tan importante que pasemos de la emoción de la moda, de meterle la palabra neuro a todo, a realmente enamorarnos e interesarnos por este tema que es muy, pero muy importante. Sobre todo en las aulas, los docentes encuentran cada vez más retos interesantes. ¿Por qué? Porque la población
que va a nuestros salones de clase cada vez es más diversa. Cada vez hay más niños con condición de autismo, cada vez hay más niños con trastorno del neurodesarrollo y cada vez hay más niños portándose de una manera inadecuada porque son muy inquietos, y también cada vez hay más niños que no están siendo estimulados adecuadamente. Entonces, si el docente está al tanto de todo esto, mejora su función, su efectividad. Ok, acabo de pasar, muy bien, perfecto. Entonces, ¿qué aporte le trae todo esto a la educación? Pues saber qué elementos son aquellos que interactúan desde el punto de vista biológico en la cognición, es decir, en el aprendizaje y en la conducta. Algo muy interesante que hay que entender es que para que los niños o los adolescentes o un adulto o cualquier persona pueda aprender, el primer paso es que atienda. Para yo aprender, debo primero atender. Y atender significa prestar atención. Y aquí la parte de las neurociencias nos trae muchísima información de cómo se activan los procesos de atención, qué elementos los favorecen y qué elementos los obstaculizan o perjudican. Y obviamente el aprendizaje se va a ver afectado en la medida en que la persona sea más atenta, más concentrada o menos concentrada. Y además hay otros factores que tienen que ver con la comodidad con la que yo me desempeño según los estímulos que me rodean, y eso también la neurociencia lo ha descubierto, a pesar de que usted y yo estamos expuestos a un foco prendido, a usted a lo mejor le parece que esa luz es demasiado y la perturba, como a otra persona ni cuenta se ha dado que ese foco está prendido mucho o poco, etcétera. Igualmente ocurre con el sonido. La misma fuente de sonido puede generar perturbación en algunas personas. Vemos con frecuencia cómo las personas con trastornos de neurodesarrollo se aturden con facilidad y se tapan sus oídos. Y es el mismo sonido, y es el mismo oído. Y si usted le hace una audiometría a ese niño, es decir, un estudio de la capacidad de audición, el oído no oye más que el suyo. Todos los dos oídos oyen igual, pero el procesamiento de ese estímulo en la cabeza de esa persona, en su mente, en su cerebro, es diferente. Genera una sensación perturbadora o más grande que a los demás. Igual ocurre que las mismas estímulos no los sientan de la misma manera. Entonces, tenemos el caso de los niños, por ejemplo, que juegan con los amigos y se golpean durísimo, corren y se chocan con la pared, abrazan a los amigos y los tumban al suelo, juegan a estos juegos donde corren y se trepan unos sobre otros y se aplastan, y uno como maestra se asusta. Aquí dice Nina algo, ya lo voy a leer. Uno como maestra se asusta y uno dice, Dios, se van a hacer daños, se está golpeando, y el niño está riéndose. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que el impacto del juego es elevado, ese niño lo tolera diferente porque a él le genera una sensación diferente. No sé si a ustedes les ha pasado que en algún momento alguien lo llama y le toca el hombro y tú dices, hey, me estás golpeando. Y a otra persona usted le hace así y ni voltea, ¿verdad? Entonces también eso tiene que ver con los niveles en que cada uno siente. Y así como sentimos, pensamos y todos somos diferentes. Aquí no se trata de decir que existe la diversidad porque hay autismo, porque hay TDAH, déficit de atención, etcétera, sino que todos somos diferentes, ¿ok? Lo que te molesta a mí ni me perturba, y lo que a mí me perturba, usted ni lo presta atención. Voy a ver un momentico las preguntas. A ver, me dice acá Nina, porque aunque yo presto atención, me olvido rápido de las cosas, que es en un segundo. Por ejemplo, usted dijo lo que significaba patología y al ponerle atención a la explicación de la cognición, ya se me olvidó lo que significa patología. Chévere, Nina. Eso ocurre porque tenemos una cosa que se llama memoria de trabajo. Tenemos muchos tipos de memoria, y la memoria de trabajo está diseñada para que escuchemos las cosas y en unos segundos desaparezcan. ¿Por qué? Porque si tú te acordaras perfectamente de todo lo que oyes desde que te levantas hasta que te acuestas, en la noche estarías loca, porque tendrías en la mente todas las palabras exactas de todo lo que escuchaste a lo largo del día.
Entonces es como una grabadora que tenemos en la mente. ¿Para qué? Para poder responder en los próximos 8 o 10 segundos. Pero ya después de eso, se acaba. El cerebro es muy inteligente y va botando la información, va clasificando y va botando información porque si no nos volveríamos locos. Entonces, lógico, yo te estaba hablando de qué es la patología, que por cierto es la ciencia que estudia las enfermedades, y luego te empecé a hablar de cognición y también te llamó la atención y tu cerebro dijo, ya va, o sea, o guardo una cosa o guardo la otra, y por eso es que es tan importante cuando estudiamos leer un día, por ejemplo, la información o recibirla y al cabo de 24 horas volverla a releer. Porque en 24 horas el cerebro se olvida más o menos de la mitad de las cosas que estudió. Aunque las haya estudiado bien estudiadas, el cerebro necesita organizarse y priorizar y hay cosas que las que menos te impactaron, esas se van. O las que menos lograste memorizar, esas no quedaron fijas. Es como que se deslizaran, ¡shus! Se las llevó el río y tú necesitas volverlas a afianzar. Y cuando las practicas 2, 3 veces, ya como que quedaron en otro nivel. Y por eso ocurre eso. Eduardo nos pregunta, ¿por qué ahora se dice que todos los niños tienen TDAH? Ya va que se me fue la imagen. Y tal vez necesitan un tratamiento más especializado. Ok. El TDAH, que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, es bastante común. Sin embargo, no todo el que es inquieto tiene un trastorno de déficit de atención por hiperactividad. Hay muchos profesionales, psicólogos, neurólogos, pediatras, que no tienen experticia, no son expertos en el tema. Y también, y pueden entonces estar sospechando déficit de atención sin haber explorado completamente. Entonces, no todo el que tiene un título está capacitado para trabajar con trastornos del neurodesarrollo sin haberse formado en esa área específica. Te pongo un ejemplo. Es así como decir que todos los odontólogos fueran expertos en ortodoncia. No, yo soy odontólogo, pero yo tengo que estudiar ortodoncia para hacerme experto de eso. Otros estudian endodoncia y se hacen expertos en las encías, etcétera. Entonces, igual ocurre. Un pediatra, es un médico especializado en salud de niños sanos, pero no conoce a fondo lo que es el déficit de atención a menos que haga un curso, que haga una especialidad, etcétera. Muchos papás también justifican el hecho de que el niño es muy inquieto y que en casa no se han reforzado las normas adecuadas de crianza y es más fácil decir, no, es que él es hiperactivo. Entonces, a veces el decir que cualquier niño tiene déficit de atención e hiperactividad es una excusa para que algunos papitos no se dediquen a formar conducta en sus niños y es como más fácil salir del meollo, del atoro rápido diciendo que es que el niño tiene una condición, pero en la realidad no es así. Hay más déficit de atención, es cierto, por muchos otros factores, pero no todo el que es inquieto, no todo el que es distraído tiene déficit de atención con hiperactividad. Incluso a nivel sensorial pueden haber cosas que a mí me alteran. Por ejemplo, si a mí me molesta la etiqueta de esta camisa, yo estaría hablando contigo y estaría así moviéndome a cada rato y todo el mundo diría que soy hiperactiva. Y no, no soy hiperactiva. Bueno, sí lo soy, pero quiero decir en este ejemplo, no es que soy hiperactiva, el problema es que me perturba a lo mejor una etiqueta y eso me roba mi concentración. Entonces, muchos niños en el aula de clases, cualquier elemento los tiene como distraídos y al estar uno distraído, uno se está moviendo y está como más inquieto. Entonces, por eso es que hay esa confusión, porque hay una ligereza en estar dando diagnósticos sin haber acudido al especialista indicado y haber seguido los pasos, los protocolos de evaluación que están perfectamente escritos en el manual de diagnóstico de SM5, que es el vigente, y hay muchas otras metodologías donde se explica todo. Katia nos dice, a mí me pasa que si escucho lo aprendo, pero si por ejemplo me pongo a visualizar el material, me distraigo. Eso es porque nuestro cerebro, a pesar de que orgánicamente tiene las mismas partes, funcionalmente es diferente. Tu cerebro funciona distinto al mío. Así como a mí me encanta comer picante
y a ti no te gusta comer picante, así como hay alguien que le encanta planchar y yo odio planchar, ninguno de los dos tiene un trastorno. Tenemos preferencias y asimismo tenemos preferencias en nuestra manera de recibir y manipular la información. Entonces, en el aula de clase, ¿qué tienen que hacer los docentes? Planificar actividades para el que es visual, para el que es auditivo, para el que es kinestésico, que significa que le gusta moverse y tocar. De esa manera, si tú enseñas, por ejemplo, matemática, un día al estilo auditivo, otro día al estilo visual y otro día al estilo táctil o kinestésico, todos tus niños van a ir aprendiendo, porque el que no lo agarró de una manera, lo agarró de la otra. El que no se enamoró de una manera, se enamoró de la otra, de la información. Y así llegamos a todos. El docente tradicional que está creyendo que como él se la sabe todas de toda la vida, él va a seguir enseñando así, está dejando de estimular y de activar a algunos estudiantes que necesitan otras maneras de aprender. Y no porque tengan un trastorno, sino que todos somos diferentes. La memoria auditiva, la memoria fotográfica, todo eso tiene que ver. Por eso es que es tan interesante estudiar con mapas mentales. Eso lo vamos a nombrar más adelante. Mapas mentales son una representación de cómo nuestro cerebro piensa. Por eso es tan efectivo hacer mapas mentales con colores y con formas. Ya lo vamos a hablar también. Sí, por aquí hablando de los diferentes tipos de memoria, exactamente. La mayoría de los casos de trastornos de la atención. Ajá, sí, exactamente como dice Leonardo. Muchísimos casos de personas con trastornos enseguida pasan a ser medicados. Y no no todo el mundo necesita medicación. La medicación es importante para algunas condiciones en particular que no responden a la terapia, no responden a la habituación y no responden a otros procesos. Entonces, ese cerebro tiene un desequilibrio químico tan grande que por más que yo me esfuerzo, no logro regular mi atención, regular mi actividad y esas medicinas, esa medicación que dan, regula la química del cerebro y no le hace ningún daño, pero no se la podemos dar a todo el mundo. Tenemos que dársela al que realmente lo necesita. Por aquí nos habla Raúl que por eso la programación neurolingüística es clave para el aprendizaje. Claro, porque nuestro cerebro aprende cuando se lo ponemos facilito. Si yo te digo las cosas de una manera en que tú las captas mejor, el cerebro aprende mejor. Y eso pasa con la programación neurolingüística. Damos la información de una manera tal que programe, que nuestro cerebro responda con más facilidad. Ajá, ¿cómo trabajar con niños hiperactivos? Bueno, Andrea, para trabajar con niños hiperactivos, básicamente necesitamos entender que no los vamos a cambiar, entender que ellos necesitan moverse. Entonces los enseñamos moviéndose. Si yo te voy a enseñar a contar, yo te digo que cuentes moviéndote o saltando y el niño se compenetra con la actividad, con lo que más le gusta, que es moverse. En cambio, si yo le digo al niño, te voy a enseñar los números, no te muevas, no respires, quédate quieto, así, el niño, su cerebro se estresa. Y cuando el cerebro se estresa, libera cortisol y el cortisol bloquea. Entonces nosotros no podemos enseñar desde el estrés, tenemos que enseñar desde la alegría. Y eso lo vamos a ver también más adelante. Hay muchas formas de educación, exactamente, eso es lo que acabamos de decir. ¿Cuánto tiempo se puede diagnosticar? ¿Cuánto tiempo se puede diagnosticar? ¿Será que quiere preguntar a qué edad? El déficit de atención con hiperactividad se sospecha desde que el niño está, por ejemplo, pequeño, tiene 5 o 6 años, pero no lo podemos diagnosticar a ciencia cierta como hasta los 8, más o menos, porque hay que dar un tiempo también a que el niño madure y también hay que ver que otras condiciones del ambiente están haciendo que él sea distraído e hiperactivo. Entonces hay que evaluarlo muy bien. No se pueden poner etiquetas pronto. Es mejor hacer etiquetas presuntivas. Presunto déficit de atención con hiperactividad. Y en la medida que el niño vaya evolucionando, vamos confirmando el diagnóstico o desestimándolo. Claro, un adulto puede sufrir de déficit de atención, claro que sí, pero no es que lo sufrió de adultos, siempre fue así. Es decir, el déficit de atención, hiperactividad, el autismo y todas esas condiciones del neurodesarrollo son de nacimiento. Yo nací con eso, es mi manera de ser, eso es una condición.
no es algo que adquirí, porque no es una enfermedad. Entonces, una persona que jamás ha tenido déficit de atención no puede tener déficit de atención de adulto. Lo que sí puedes es que de adulto darte cuenta que tenías déficit de atención y nunca te diagnosticaron. Eso sí, pero no porque te volviste déficit de atención estando adulto, sino porque lo tenías y lo diagnosticaron tarde. Ahora, si es una persona que de adulta empieza a tener dificultades de atención, eso sí es una señal de alarma y habría que ir a un neurólogo que vea a ver qué esté pasando, porque puede haber alguna enfermedad o alguna condición degenerativa que se está empezando a presentar y es importante a tiempo atacarla y ayudar. A ver, Anne nos dice, soy docente, amo las neurociencias. Qué bueno, Aine Olvera, yo también. ¿Cómo puedes aplicar estrategias para el desarrollo cognitivo guiado desde una plataforma virtual? Bueno, en eso estoy yo ahorita trabajando full. He aplicado en mi salón de clases muchas estrategias combinadas. Ok, vamos a dejar que termines de escuchar la charla y vemos a ver si te dan algunas ideas, Aine, para poder continuar, porque está muy, muy chévere tu pregunta. Básicamente vamos a trabajar desde la emoción y desde la motivación y desde el movimiento. Esas son las estrategias para trabajar en educación virtual y en educación presencial. ¿Okay? De todas maneras, si al final quedas insatisfecha con las respuestas, me escribes aparte, yo dejo mi teléfono y nos hablamos, ¿sí? Ok, vamos a ver. Ok, por aquí Iván nos pregunta acerca de los niños con autismo y de las conductas que parecen malcriadas y sabemos que no lo son. Espérame que yo termine de hablar porque ahí vamos a nombrar un poquito de eso también. Las inteligencias múltiples, por supuesto, importantísimo. ¿Por qué? Porque tenemos muchas áreas, aunque hay quien dice que no es que tenemos varias inteligencias, simplemente tenemos maneras donde nos desempeñamos mejor, fortalezas y debilidades, pero sí, básicamente eso es importante. No podemos creer que lo más importante es salir bien en la escuela y ser bueno en matemática y en lengua. A lo mejor una persona que no es bueno en lengua y literatura tiene una habilidad grandísima con el arte, pero como el arte no es tan valorado, entonces la persona siente que es menos que los demás. Eso es bien importante. Como dices, no siempre se toma en cuenta. Sí, hay muchos docentes sistemáticos y aburridos, lamentablemente. Ok. Sí, con respecto a, Leonardo, con respecto a cuál es la medicación más utilizada, hay varias, risperidona, Ritalin, etcétera, pero no es mi área. Eso le corresponde a un neurólogo, así que no me debo meter en el terreno que no me corresponde, pero sí, hay muchos que no son los indicados. Hay medicamentos que no es que cualquiera se le da a déficit de atención o hiperactividad, se le da no. Eso depende de todo un perfil, ¿ok? Ajá, ok, perfecto. ¿Qué aporta la neurociencia a los profesionales de la educación? Pues aporta muchísimo. Lo primero es desvestirse de la educación tradicional, como dijo alguien por ahí, aburrido y monótono, y darse cuenta que esa no es la manera de enseñar. Además que tú como docente te aburres. Entonces, bueno, vamos a continuar un ratito. Manejar déficit de atención en adultos. Al final voy a ver si les doy algunos tips de esto para manejar la atención. Ok, perfecto. Educación de un estudiante sordomudo. No importa si la persona es ciega, sordomuda, autista, mocho, no tiene piernas, no camina, lo que tenemos que ver no es lo que no tiene, tenemos que ver es lo que sí tiene y lo que sí puede hacer. Y a partir de allí es que vamos a comenzar a trabajar. Si tú, por ejemplo, no ves, voy a luchar yo para que veas. No, simplemente sé que como no ves, uso metodologías de enseñanza donde tus ojos no sean importantes, utilizo tus oídos, tus manos y todo lo demás. ¿Cuál es el problema normalmente en la educación? Que nos enfocamos en lo que el niño no logra, nos enfocamos en lo que el niño no sabe, no con deseos de ayudarle a superar, sino como que para superar eso y dejamos de ver el resto de los talentos. Y esa es una de las cosas que nos dice la neurociencia, no nos podemos encasillar en querer meter al ser humano dentro de un patrón, porque cada quien es único. Entonces yo lo que tengo que hacer es estimular muchas cosas para que cada quien pueda eh, desenvolverse según sus estilos.
Ok, vamos a ir respondiendo estas preguntas tan particulares como esta de la parte sexual, etcétera, y de la parte de la atención en los adultos, en la medida que vayamos adelantando con la charla, pues si no nos vamos a quedar aquí conversando, que yo lo estoy disfrutando muchísimo, pero necesitamos avanzar un poquito, ¿ok? Que inicie su video, dice aquí, iniciar mi video. Ok, ¿será que se apagó la cámara? Ok, perfecto. Vamos entonces a continuar con los aportes. Ya vimos entonces lo importante que para aprender y para la conducta es los aportes de la neurociencia. Hablemos un poquito de la base de todo esto, que es el cerebro. Digo el cerebro, como les dije, por decir cerebro es el sistema nervioso, pero lo puse a él allí. ¿Qué vamos a hablar? Las condiciones de formación de ese cerebro son importantísimas, los trastornos que pueden haber, pero también los talentos superiores, porque a veces no nos fijamos mucho en lo que van a hacer los que están por debajo, pero descuidamos a aquellos que tienen talento superior. Entonces esas personas tampoco pueden ser desatendidas. La estimulación, los efectos de las emociones y las funciones ejecutivas. Vamos a hablar un poquito de cómo se forma ese cerebro, porque de ahí vienen muchas de las dificultades que el ser humano va a afrontar a lo largo de la vida si tiene alguna condición particular. Están las condiciones prenatales. Qué importante es que esa mamá que está embarazada se alimente adecuadamente, tenga una actividad física adecuada, no excesiva, pero tampoco muy pasiva, que la condición emocional de esa mamá y del entorno en el cual se desenvuelva sea la adecuada. Hay mamás que les dan, eh, por ejemplo, situaciones duras durante el embarazo y entonces lloran y lloran y sufren. Y en ese momento, estando embarazadas, tienen que tomar decisiones tajantes, como por ejemplo separarse de su pareja o de no tener trabajo, etcétera. Y entonces esas emociones, ya a partir del quinto mes sobre todo, impactan mucho al bebé. Está todo lo que es la parte psicológica, tanto del papá como de la mamá. Si papá o mamá son consumidores de drogas, de exceso de alcohol, de cigarrillo, o de medicamentos que pueden ser dañinos y perjudiciales para el bebé, pues eso es importante conocerlo, porque muchas veces el niño tiene algún tipo de característica que viene porque estuvo intoxicado desde que estaba en la panza de su mamá. La salud de la mamá, por supuesto, si la mamá tiene diabetes o tiene alguna otra condición, es importante, eso va a influir. Los antecedentes familiares también, si en la familia hay herencias de algún tipo de trastorno o condición, es importante uno saberlo. Y la parte ambiental, que yo viva en un lugar saludable o en un lugar higiénico, armonioso, con mis recursos accesibles, por ejemplo, tengo médico, tengo todo, ahora no es lo mismo si yo vivo metido en una selva donde no tengo nada, y tampoco es lo mismo si yo vivo en un entorno donde está todo un estrés y un problema, ¿verdad? Entonces yo tengo que tomar todas las condiciones en las cuales se envuelve una mujer embarazada o una familia que espera un bebé. Luego viene el grandísimo momento precioso del parto, en el cual es muy importante todas las complicaciones que puedan surgir, que el bebé nazca a término, que no nazca prematuro, y si nace prematuro, ver y cómo está todo en ese momento y cómo podemos cuidar a este bebé de la mejor manera posible, porque ese bebé tenía que haber estado 39, 40 semanas en la panza de su mamá y no lo estuvo. Entonces, si ese bebé salió antes de tiempo, ese cerebro quería haber estado allá adentro más tiempo y no lo está. Al momento en que el bebé nace, todos los estímulos a los cuales se enfrenta influyen en que ese cerebro que estaba terminando de madurar va a tener que terminar de madurar en un entorno diferente al del vientre materno. Igualmente ocurren los golpes, los traumatismos, el hecho de que tengan que sacar al bebé con algún tipo de maniobra o de instrumentación que le pueda hacer daño, todo eso es importante tenerlo en cuenta, y el sufrimiento fetal que puede ocurrir, que el bebé tratando de salir
se tardó mucho, se esforzó, tenía enrollado el cordón y no podía respirar, los latidos del corazón le bajaron, el bebé aspiró líquido amniótico o peor, se hace popó estando todavía en la panza de la mamá con el esfuerzo del nacimiento y el niño ingiere ese meconio o esas heces y eso también trae complicaciones que hay que atender, pues que son condiciones de salud que hay que atender. Muchas veces estas complicaciones generan en que el niño tenga que pasar unos cuidados intensivos, a consumir antibióticos en sus primeros días de vida, a estar conectado a máquinas, a manipulaciones desagradables. Imagínense qué sería salir de la barriga de mamá y estar en una incubadora escuchando pip, 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 pip de todos los aparatos que están prendidos en la sala de cuidados. Entonces no es lo mismo el bebé que duerme plácido en su cunita a este que está desnudito en un pañal, con una sonda metida por aquí para poder comer, con una vía tomada por aquí con una puya. Entonces son cuidados que el bebé necesita para poder sobrevivir, pero que también hay que entender que es una agresión, es una estimulación que el sistema nervioso no estaba esperando. Mi pregunta es, los niños con intentos autolíticos por sobredosis, mira, no comprendo esa pregunta, Moni, si quieres luego me escribes y aparte. Sí, tenemos niños ya a los 9 años, comienzan a aflorar esas conductas de distracción, que es justamente la etapa en la cual ya uno dice, bueno, ya esto no es inmadurez, puede que el niño tenga alguna dificultad para mantener su atención, hay que evaluar, ¿ok? Por aquí Eduardo nos dice que los niños hiperactivos necesitan canalizar sus energías y no hay que castigarlos, sino comprenderlos. Es muy cierto, no los podemos castigar, tenemos que comprenderlos, pero tampoco podemos permitir que porque ellos necesitan liberar energía lo hagan sin límites. Entonces, mientras más hiperactividad hay en un niño, más pautas necesita para que pueda liberar su actividad en el lugar y en el momento adecuado. Entonces, no lo vamos a cohibir, sino hay que saber cómo canalizarlo, ¿ok? Muy importante. Hablemos entonces un poquito de la estimulación. Cuando nosotros nacemos, nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso no está terminado, él se termina de formar, por lo menos durante los 2 primeros años de vida, todavía está el cerebro terminando de formarse en un momento que le toca terminar de formarse justamente con la estimulación que va a recibir de fuera. Tenemos el cuerpo, nacimos solo con el cuerpo, llegamos al mundo desnuditos, no tenemos nada. Y ese cuerpo es una herramienta maravillosa que va a explorar. Por eso el bebé manipula, chupa, golpea, mete el dedito por aquí, porque ese cuerpo es su herramienta para conocer el mundo y por eso necesita mucha estimulación. Hay unos periodos sensibles, hay unos periodos en los cuales el niño necesita chupar cosas, hay periodos en los cuales el niño necesita hacer ruido, hay periodos en los cuales el niño necesita movimiento. Entonces, la estimulación adecuada en la intensidad adecuada es vital. Tampoco podemos sobreestimular a un bebé o a un niño. Todo tiene que ser en la justa medida y de lo que necesita, ¿ok? Porque entonces lo que podemos es desregular el sistema nervioso, lo podemos más bien alterar. Y entonces caemos en un daño hecho por sobreestimulación. Si yo te cargo, pero te cargo todo el día, todo el día, todo el día, 18 horas y te estoy arrullando y te estoy arrullando, te estoy haciendo daño, porque tampoco tu cuerpo necesitaba esa sobreestimulación. Hay un término muy interesante que es la plasticidad. Cuando nosotros venimos al mundo, tenemos una cantidad de neuronas diseñadas, unas van a ser neuronas motoras, estas van a ser neuronas visuales, por decir algo, es una terminología sencilla que estoy inventando en este momento para explicar. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo una zona de mi cerebro que no se pudo estimular y no tengo esas neuronas, a esta edad las neuronas pueden mutar, pueden volverse expertas en un área para la cual no fueron diseñadas. Por eso se llama plasticidad cerebral, porque ellas pueden flexibilizar su origen para satisfacer una necesidad que ese cuerpo tiene. ¿Ok? Por eso vemos el ejemplo
supongamos de las personas sordomudas, sordociegas, perdón, quise decir, una persona sordociega desarrolla el tacto de una manera tan impresionante. ¿Por qué? Porque esas células, esas neuronas se adaptaron a sentir y a tramitar la información de una manera que ese cuerpo lo necesitaba. ¿Por qué? Porque tenía un área que no iba a poder funcionar de una manera adecuada. Es importante en la estimulación entender que el desarrollo psicomotor es importante, no solamente el motor, sino el psicomotor, es decir, que el movimiento que yo hago es porque está impulsado por un interés. Ningún niño sostiene un juguete que no le llame la atención. El niño primero le llama la atención el juguete y luego lo va a agarrar. Igual ocurre en el área de la educación. Yo no me voy a mover a aprender, yo no me voy a motivar a hacer algo si eso no me genera una emoción. Entonces, la escritura tiene que ir de la mano de que yo quiera escribir, de que a mí me gusta esto que estoy haciendo, para que el proceso sea más completo. El desarrollo del lenguaje ni hablar. Si un niño no es estimulado y nadie le habla, el niño no va a poder aprender a hablar porque el niño aprende casi todo por imitación y por una serie de procesos que se van detonando y se van dando. Las neurofunciones serían las bases de este aprendizaje en general. ¿Por qué? Porque en la medida en que estimulamos cada una de estas funciones, se van a facilitar la posibilidad de aprender a escribir, a leer y a hacer matemáticas. La experiencia con el mundo definitivamente marca tu estilo de actuación. Un niño en un entorno donde todo el mundo le tiene miedo a todo, no te caigas, no te ensucies, te vas a enfermar. Eso es peligroso, eso es difícil, tú no puedes solo, yo te ayudo. Es un niño que va a empezar a aprender desde el miedo, desde el temor, desde creerse que no puede. ¿Ok? Y por eso es tan importante que la estimulación abarque también los estilos de crianza. No solamente que el niño que si se le hizo el masaje, que se le dio el juguetico, que se le estimuló el sonido, sino que además haya unas pautas de crianza sanas para ese niño. Y por supuesto, ¿para qué nos sirve la estimulación? Para detectar señales de alerta a tiempo. Las personas que trabajamos en el área de educación, cuando trabajamos con niños pequeñitos, tenemos en el aula 20, 30 niños y podemos ver que hay 2 o 3 que aún no hablan, o 2 o 3 que a todos le tienen miedo. Entonces nosotros somos como unos termómetros que podemos llamar a sus papás y decirle, oiga papá, su hijo es maravilloso, sin embargo necesitamos estimular esto, necesitamos ayudarlo acá, porque una estimulación a tiempo mejora tremendamente un pronóstico. Un diagnóstico y un pronóstico. Ay, auxilio, no encuentro la flechita, se me perdió la flechita para pasar la lámina. Ok, gracias. Hablemos entonces también de las emociones. Ya voy a leer un poquito el chat, me detuve en leerlo para poder avanzar con la presentación. Ahí les puse la imagen de la película Intensamente. Las emociones son súper importantes en las neurociencias. Tal vez en la educación hace muchos años no importaba la emoción, simplemente importaba el aprendizaje. Yo quiero que aprendas y punto. Hoy en día se ha determinado que un cerebro motivado, un cerebro alegre, un cerebro divertido, se inunda de sustancias químicas que aperturan el aprendizaje, que aumentan la memoria, porque todo lo que se aprende desde la emoción no se olvida jamás. Yo estoy segura que yo les pregunto a ustedes, ¿quién fue el peor profesor que tuvieron, el que más los maltrató, el peor de todos, y se acuerdan clarito de él? ¿Por qué? Porque aprendieron enganchados a una emoción negativa. Pero también si yo les pregunto, ¿quién fue tu maestra que más te quiso, la más divertida? También recuerdan. Entonces, recordamos las cosas que nos emocionaron negativamente o positivamente. Aquellas que ni nos emocionaron ni nada, esas como que se quedan ahí en un limbo donde no trascienden, pero las emociones definitivamente nos marcan. Entonces, por eso es tan importante trabajar eh, el apego, que el niño se identifique con esa figura de cuidado de su mamá y esa figura le dé seguridad, porque si esta señora, que es mi mamá y mi papá, estos señores, me hacen ver que el mundo es un lugar agradable y bonito,
yo tengo un camino por delante de felicidad. Pero si para mí el mundo es un lugar hostil, que me asusta, que me da, que no sé si voy a estar bien o no, esa inseguridad impacta terriblemente a lo largo de toda la vida escolar. La motivación, la bioquímica, ya de eso les hablé, el bloqueo, la apertura que nos dan las emociones, el acceso a los recuerdos también. Yo recuerdo con más facilidad haber aprendido una canción con que me aprendí la tabla de multiplicar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque me divertí y porque lo aprendí más fácil, porque me apoyé en lo auditivo, en lo visual, en lo kinestésico cuando bailaba, y cuando yo necesito recapitular esa información está mejor anclada que aquella que me aprendí así de memoria estudiando, porque esa información no tuvo anclajes, vamos a decir así, como diríamos, arandelas, tornillos que la engancharan. En cambio, cuando lo hacemos de una manera agradable, es como que todo se engancha mucho mejor. Es súper importante además entender que las pausas activas durante la enseñanza nos van a ayudar a mantener la curva de atención. La curva de atención nuestra es como una montaña rusa. Baja, sube a lo largo de la rutina de trabajo, a lo largo de la rutina escolar, a lo largo de una clase, a lo largo de todo. Entonces yo como maestro debo entender esa curva, debo saber que dependiendo de la edad de mis niños, esa curva, cómo se va a gestionar y yo poder incluir estas pausas activas, incluir actividades de motivación, incluir actividades donde yo ponga al niño a usar el cuerpo, porque en el momento en que usamos el cuerpo, activamos a todo el sistema nervioso. Una clase que esté todo el tiempo sentada es una clase que está perdiendo una oportunidad valiosa de potenciar el aprendizaje. Y por eso es tan importante jugar. Jugar no es perder el tiempo. Jugar es una manera de enseñar. ¿Ok? Eso es súper importante tenerlo en cuenta. Ya voy a leer las preguntas, no se preocupen, que tenemos que ir un poquito a prisa con la presentación. Dios, se me pierde el cursor. Alguien que me pase la página. Ya la pasé. Ok, listo. Ya esta es la última lámina para poder cerrar aquí y responder algunas preguntitas. Las funciones ejecutivas son uno de los mayores aportes que las neurociencias nos han brindado a los docentes. Fíjense que es un concepto relativamente nuevo, porque hasta el año 83 fue que le pusieron nombre. Lesak fue el primero que utilizó el término de funciones ejecutivas. Y luego Badley en 1986, eso fue hace nada, eso fue apenas al final del siglo pasado. Entonces, ¿cómo no vamos a estar en pañales en conocer tantas cosas si apenas hace 30 años estábamos desconociendo tantas? Importante entender un poco lo que son las funciones ejecutivas. Funciones ejecutivas. Ejecutivas viene de la palabra ejecutar. No viene de estar vestido con una corbata. Viene de ejecutar, de planear, de llevar a cabo algo. Entre estas funciones está la memoria de trabajo, de la que le hablé a la amiga al principio, la flexibilidad cognitiva, el entender que las cosas no tienen que ser solo de la manera en que yo las pensé y que hay muchas otras alternativas. La inhibición, saber cuándo puedo hablar, cuándo no, a quién le puedo hablar, de qué manera, cuándo tengo que quedarme tranquilo, cuándo puedo expresarme. El control atencional, el ser selectivo en la atención, el poderme concentrar en lo que me tengo que concentrar y no en otras cosas que me roban la atención, la fluidez verbal, la fluidez de razonamiento, la velocidad para procesar la información, la planificación de cómo voy a llevar a cabo mis acciones o mis procesos y tomar decisiones en función de todo eso. Entonces, cuando vemos todo esto puesto así, nos damos cuenta que una persona puede ser súper inteligente, de hecho el coeficiente alto no implica que una persona sea funcional desde el punto de vista ejecutivo, y yo puedo ser súper inteligente, pero si me cambian los planes, me frustro, si me cambian los planes me bloqueo, por ejemplo.
o si tengo que en una discusión saber en qué momento debo dejar de discutir porque la otra persona no quiere entender nada, yo tengo que ser como tener un poquito de inteligencia allí emocional y saber buscar una alternativa para resolver un conflicto, por ejemplo, y eso no tiene nada que ver con mi inteligencia. Otro de los aportes que nos dan las neurociencias es las neuronas espejo. El entender que existen estas neuronas, que las personas que carecen de ellas tienen dificultad para establecer empatía, por ejemplo, y para entender la situación de otro y para sentir las emociones de la misma manera, ha sido uno de los aportes más importantes de la neurociencia, y el docente tiene que entender que hay condiciones especiales en las cuales las personas pueden tener afectación de las funciones ejecutivas y carencia de estas neuronas. Otro de los aportes de las neurociencias es la teoría de la mente. La teoría de la mente es algo fascinante que valdría la pena hacer una charla solo acerca de ella, que es aquella que nos ayuda a entender que la información que manejan los demás puede ser diferente a la que yo manejo. ¿Por qué? Porque yo estuve expuesta a una fuente de información y otra persona no. El que no entiende esto no sabe cómo entrar en contexto o cómo poner en contexto a otra persona, y de ahí vienen muchas dificultades de algunos seres humanos. La teoría de la coherencia central es aquella que nos permite entender un cuadro general, entender una situación de manera general, darle coherencia central a todo lo que veo y no quedarme en un detalle pequeño. Y la teoría de la integración sensorial es aquella que nos habla de las dificultades o facilidades que tenemos para procesar los estímulos y actuar bien o adecuadamente en función de estos. Todo esto influencia lo social. Hay personas que serán súper inteligentes, tendrán unas buenas notas excelentes, unas calificaciones altísimas, pero son socialmente torpes, socialmente poco eficientes. Hay personas que tienen dificultades para regular su conducta y hay personas que tienen dificultades para aprender. Entonces, todo esto lo tenemos que manejar cuando comprendemos que las neurociencias nos han aportado todo esto. En este momento, esta es la despedida. No me voy a despedir todavía, voy a dejar la lámina anterior, pero si quisiera entonces dar una revisadita a las preguntas. Por ejemplo, aquí Eduardo nos habla de las personas, creo que él era el que nos hablaba del autismo y de los estallidos emocionales, ¿verdad? Déjame buscar, a ver si es Eduardo. Wow, muchas preguntas. No, era Iván. Ok. Eduardo es la persona que le daban Ritalin cuando era pequeño y la gente creía, que tenía. A ver, aquí ya casi llegó tu pregunta, Eduardo, disculpa. Los niños hiperactivos necesitan canalizar su energía. Cuando eras pequeño tuviste problemas en tu adolescencia, mejor dicho, porque creían que eras un rebelde sin causa, claro. En la medida en que las personas desconocen que existen condiciones especiales en otro ser humano, exigimos y juzgamos. Entonces, por eso es tan importante tener un diagnóstico adecuado que nos dé respuestas, porque a ti como ser humano, en algún momento te parecería que tú eras un problema, que tú eras una persona complicada, si no entendías que había una manera de actuar de tu cerebro diferente a la de los demás. Entonces, es importante eso. Algunas personas, por ejemplo, tienen dificultad para comprender lo que leen, tienen dificultades para analizar la información escrita y pueden ver cómo los demás entienden todo y él no lo entiende de la misma manera. Entonces son cosas que te hacen sentir mal. Tú empiezas a sentir, bueno, pero ¿será que yo soy tonto? Bueno, pero ¿será que hay algo raro en mí? Pero ¿por qué todo el mundo lo logra y yo no? Entonces, muchas veces entender que todos somos diferentes y punto, ayuda a bajar un poco ese nivel de ansiedad. Y si uno tiene dudas de que si hay algo que está funcionando inadecuadamente, hay que acudir al especialista que nos ayude a determinar si hay algo o no hay algo allí. Establecer un patrón de conducta adecuado es fundamental para que le permita al niño adaptarse a su realidad. Por supuesto, Pedro, exactamente. Mientras más condiciones o
mientras más me cuesta manejarme adecuadamente en el mundo llamado normal, más necesito yo buscar apoyo en mi estructura. Que llamo yo la estructura, mi rutina, mis rituales, mi ambiente. Por ejemplo, hace rato alguien preguntaba, ¿qué se hace con un adulto con déficit de atención para ayudarlo? Crear estructura. La misma persona puede generar una estructura. Por ejemplo, si yo pierdo las llaves todo el tiempo, pierdo las llaves y eso me genera estrés y le genera estrés a todo el mundo. Entonces vamos a crear un lugar en la puerta de la entrada donde apenas entres pongas la llave. Y yo te voy a ayudar y tu hijo te va a ayudar y tu esposa te va a ayudar y todo el mundo te va a ayudar a recordar, papá, pon las llaves ahí para que no se pierdan. Y bueno, por supuesto, la persona tiene que querer mejorar y dice, oye, sí, la voy a poner. Y al cabo de cierto tiempo se sistematiza el asunto de poner las llaves ahí y se acabó el problema, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo soy persona que me cuesta gestionar mi tiempo, que me levanto temprano y aún así termino llegando tarde a todas partes, entonces yo tengo que generar estructura. ¿Cómo? Dejando la mayoría de las cosas que pueda dejar preparadas en la noche, eh, medir bien los tiempos que voy a utilizar en la mañana, levantarme un poco antes, aprender qué prioridades voy a atender y cuáles no en la mañana para evitar gastar más tiempo del que debo gastar en una cosa durante la mañana. Entonces, la estructura es súper importante para todos los seres humanos, para todos, tengan o no tengan condiciones especiales. Oye, no sé esta pregunta, ¿qué consecuencias puede tener que alguien beba el líquido amniótico? Mira, en la realidad no lo sé, pero cuando los bebés están en el vientre materno, lo ingieren y lo orinan constantemente. El niño bebe su líquido y lo orina. O sea, que realmente no creo que pueda, no sé si tenga alguna consecuencia, a menos de que haya alguna infección o algo, no sé, en la realidad no sé la respuesta. Es una pregunta muy interesante. Se lo pudiéramos preguntar a un neonatólogo o a un obstetra. Si el niño fue diagnosticado por un pediatra y le aseguró que hubo un problema, puede que necesite un tratamiento. Mire, cuando un pediatra dice que hay algo pasa, definitivamente hay que ir al siguiente nivel de exploración. Si es un neurólogo que hay que ir, o si hay que ir a un neuropediatra, o si hay que ir a un psicólogo, etcétera. Depende del problema. Si el doctor está viendo que hay una falla, por ejemplo, motora, porque probablemente ese niño cuando nació le faltó el oxígeno, ese niño tiene que ir a una evaluación neurológica y a la par a estimulación temprana. Porque si hay fallas motoras, es importante entender eso y qué bueno que hagas esta pregunta. Cuando tenemos niños que caminan torpemente, que no corren armoniosamente, que se caen con facilidad, son niños que necesitan una exploración y una estimulación. ¿Por qué? Porque al ser niños todavía tienen un camino por delante de plasticidad en ese cerebro para ayudarlo a regular cualquier tornillito que no esté bien ajustado en todo este sistema nervioso. Entonces, cuando hay factores de riesgo, cuando yo como docente conozco que ese niño fue prematuro o que ese niño nació y estuvo un mes en un cuidado de cuidados intensivos o que ese niño tenía año y medio y no caminaba o nunca gateó y además encima no hablaba, por ejemplo, porque la parte motora está afectada. Yo tengo que saber todo eso porque eso me está indicando a mí que ese niño necesita de alguna manera que yo lo ayude a aprender de otra manera, que yo lo ayude un poco más que al resto de los niños. O que por lo menos yo esté atenta a ver si hay alguna señal que me indique que hay que ver un poquito más allí. ¿Cómo enseñar a pronunciar bien las palabras a los niños que ya están hablando? Bueno, fíjate, el modelaje es importantísimo. Si yo tengo un bebé o un niño y él habla de una manera inadecuada y yo no le modelo de manera exagerada el habla, estoy perdiendo la oportunidad de estimular el lenguaje. Sin embargo, cualquier dificultad de lenguaje que veamos, acorde a la edad esperada, debe ser referido a un terapeuta del lenguaje certificado, un terapeuta del lenguaje de verdad graduado en terapia del lenguaje, no un psicólogo que hizo un diplomado de lenguaje o una maestra que se ha leído 3 libros o ha hecho 2 cursos. No, la terapia del lenguaje es una carrera que requiere años de estudio. La terapia ocupacional, lo mismo.
no podemos no podemos menospreciar ninguna especialidad. Eso es como que yo crea que como a mí me gustan los dientes, yo puedo ser odontólogo. No. O sea, el hecho de que te guste un tema y que leas de él y que quieras ayudar, no significa que tengas la capacidad. Entonces siempre hay que ver cuando acudamos a un especialista que sea una persona formada en el área, de verdad, bien formada, certificada, con el papel y el título adecuado. ¿Cómo ayudar a un niño hiperactivo a comprender las matemáticas como las sumas y las restas? Hay metodologías multisensoriales súper buenas. Yo manejo una que se llama TouchMat, donde se utilizan todos los canales para aprender. Entonces, el niño hiperactivo, la misma respuesta que le di hace rato. Hija, ¿me traes agua? Mariela, porfa. En la persona hiperactiva tenemos que aprovechar la hiperactividad. No tenemos que controlarla, sino aprovecharla. Entonces, ese niño que es inquieto y que su cerebro es tan inquieto como su cuerpo, eso es importante entenderlo, porque hiperactivo no es un término que se le pone a cualquiera. Hiperactivo es que hay una condición en el sistema nervioso de hiperactividad y por eso ahí está ese trastorno o esa condición. No es que una persona que le encanta moverse es hiperactivo. Eso es un término que está muy mal usado porque la gente, no, es que mi hijo es hiperactivo. No, que tu hijo sea inquieto, alegre, escandaloso, parlanchín, que le gusta moverse, no necesariamente indica que sea hiperactivo. ¿Okay? Eso es importante. Entonces, las personas que somos inquietas aprendemos mejor haciendo y moviéndonos. Ahí respondo esa parte. Comportamientos de sobreprotección es terrible. Miren, la sobreprotección es peor que el maltrato. Una persona sobreprotegida la anulas. Es como que le pusieras una manta de plomo encima para que nada le pase, pero esa manta me impide moverme mentalmente, psíquicamente, motrizmente, comunicacionalmente, socialmente, todos los mente que se te puedan imaginar. Entonces, la persona sobreprotegida se anula y termina creyendo que ella no puede, que ella no sabe y que necesita de otros. En cambio, la persona maltratada, no estoy diciendo que sea bueno el maltrato, pero la persona abusada y maltratada, si bien le estamos haciendo daño también, puede que tenga la opción de levantarse del maltrato y desarrollar ciertas habilidades que la obligó la misma situación. Entonces, ambas cosas son malas, sobreproteger y maltratar. Las dos son malas, pero entre las dos, la sobreprotección es la peor en cuanto a las consecuencias a largo plazo que trae en la persona. Por supuesto que tienen problemas de comprensión, porque no se entrena la autonomía ni siquiera del pensamiento. Hay niños que tú le preguntas, ¿qué prefieres? ¿Helado de chocolate o de fresa? Y voltean a mirar a la mamá, así como que mamá, ¿qué voy a preferir? Y a ese extremo llegamos a veces con la sobreprotección. No, no, él quiere de chocolate, dice la mamá. No, a él la fresa, no, a él le gusta más. Déjalo que él responda, déjalo que él diga, es algo tan X decir si quiero el helado de un sabor o del otro. Entonces, a veces llega un momento en que el niño ya ni siquiera discrimina el análisis de las preguntas porque hay alguien que va a responder por él. Y por supuesto no se estimula el pensamiento y la conducta tampoco. Continuamos aquí, otra pregunta de Pedro. ¿Puede ser también que aprenda a percibir el amor desde la perspectiva del miedo? Exactamente. El amigo de la Cruz Roja de Trujillo, amigo venezolano, gusto saludarte, compatriota a compatriota. La estimulación adecuada es fundamental en el crecimiento de los niños, por supuesto. Tú dices acá que debe ser complementado con los docentes y los padres. Es que ellos son los protagonistas. A la docente, cuando el niño le llega al colegio, no le llega para enseñarlo, lo llega para estimular, para que el mismo niño aprenda desde la estimulación de yo aprendo. No somos un recipiente donde vamos a echar conocimientos. Hoy en día no se habla de la enseñanza, se habla de la enseñanza-aprendizaje, porque la idea es que yo
te genero las experiencias de aprendizaje y tú con eso construyes tu aprendizaje. Entonces, el docente es un estimulador y mediador del aprendizaje. Y los papás ni hablar, los papás son los que estimulan desde que estás en la panza hasta después que naces y estimulan y aman. Estimulan y aman. Entonces, esa unión de que te ayudo y te quiero es una energía maravillosa. Nina nos dice, mi hija nunca le ha gustado escribir, ya tiene 13 años. Siempre es una pelea hacer deberes con la escritura. ¿Qué se puede hacer para que le guste o ponga un poco de interés en hacerlo? Fíjate, Nina, habría que ver qué es lo que le cuesta a ella de la escritura. Porque nadie quiere fallar. Ningún niño quiere sufrir por tener que escribir. Si un niño dice que no puede escribir o le cuesta escribir, pero usted ve que la actividad de escritura le es una tortura, es porque hay un factor allí que no hemos atendido de la mejor manera. Ya a los 13 años es un poco difícil hacer ciertos cambios. Por ejemplo, el agarre del lápiz, si lo agarra mal, agarrado mal quedó, porque a esa edad ya no podemos cambiar agarre del lápiz. Si la persona tiene dificultades, por ejemplo, para ubicarse en las líneas, entonces yo voy a ayudarle a darle ubicación. Si tiene dificultad para copiar de la pizarra al papel, entonces yo puedo facilitar la copia de un mismo plano. O sea, habría que ver cuál es el factor que a ella le entorpece la escritura para poderle ayudar a adaptar esa dificultad. Un poco difícil de decir que vamos a cambiar su capacidad de escritura. Podemos es favorecer las condiciones para que ella fluya mejor con la escritura, pero hacer un cambio radical es un poco difícil porque algo debe estar pasando allí para que a los 13 años de verdad le cueste tanto escribir. A lo mejor hay dificultades de integración visomotora, a lo mejor hay dificultades de coordinación, a lo mejor hay hay muchas, muchas posibilidades. Tendríamos que hablar en privado para yo poderle ayudar un poquito mejor. Para que los niños hablen correctamente, el educador debe hablar de forma clara, por supuesto. Eduardo nos dice que los niños aprenden con el oído y los movimientos. Con todo, Eduardo, aprenden con los oídos, con los ojos, con los movimientos y con las sensaciones táctiles también. No se deben forzar actividades motoras en los niños, por supuesto, y tampoco actividades sensoriales. Qué bueno que hagas esta pregunta. Fíjate, hay maestras que ven que a los niños no les gusta manipular la goma, la pega o la pintura y creen que es una tontería de los niños y los forzan, los olvidan y hasta los llenan de pintura para que se les quite esa necedad. Y eso es algo, eso es un error muy grande porque si hay una sensación de desagrado con una textura, eso genera te desregula desde el punto de vista del sistema nervioso, te genera un estrés, una situación que no va a permitir que tú fluyas. Entonces lo que hay es que indagar un poco cómo podemos ayudar al niño a ir tolerando paulatinamente y ver dónde está la raíz del problema. Lo mismo ocurre con los niños que no quieren masticar ciertas texturas y les da vómito y les da asco ciertas cosas. No podemos entonces obligarlos porque estamos violentando un proceso sensorial. Ahí es importante revisar a fondo y con un especialista que nos oriente. Las emociones se vinculan con recompensas y castigos, sí, claro que sí. Yo puedo condicionar a alguien y puedo, vamos a decirlo de una manera bonita, le puedo dañar la vida a un ser humano si lo enseño a mal manejar sus emociones. Por ejemplo, te pego porque te quiero. Y el niño aprende que mi mamá me pega porque me quiere. Qué confusión tan grande. Entonces, cuando nos casamos y llegamos a grande, entonces el esposo le da unos golpes y luego le dice que la quiere y entonces hay toda una confusión de castigos y recompensas y emociones que hacen que yo acepte situaciones que son perjudiciales para mí. Entonces, a veces hay que recibir orientación en cuanto a la crianza para evitar usar siempre el chantaje y el temor para el manejo de las conductas y, por supuesto, para confundir al niño con respecto a sus emociones. ¿Cómo estimular el habla de un niño de 1 año? Uy, hay muchísimas maneras de hacerlo.
le voy a recomendar, ¿cómo es que es la cuenta, Mariela? Aprendo a hablar, @aprendo a hablar en Instagram. Siquiera métase allí, @aprendo a hablar en Instagram. Aprende a hablar, aprende a hablar, aprende a hablar. Así tal cual se escucha, APRENDHABLAR, aprende a hablar. Es una terapeuta de lenguaje que les recomiendo, ella por cierto trabaja online también, y ella le puede ayudar muchos, a través del juego, a través de la comida, a través del vestido, hay muchas herramientas, pero básicamente es modelar, usted modélele a él el habla. Si lo está bañando, ¡ey, qué rica el agua! Mira, te voy a lavar tu mano, te estoy lavando tu pie. Y estamos ahí dando nombres a los objetos, modelando la comunicación y el niño poco a poco va estimulando. Y lo otro muy importante, no cohibir su expresión. Si el niño quiere jugo y llora y que usted no puede, ¿qué quiere? Jugo, leche, agua, te lo doy, es esto. No, hay que dejar que el niño haga un pequeñito esfuerzo. Y si usted sabe que lo que quiere es jugo, entonces usted le dice, jugo, ¿quieres jugo? Y el niño, ok, muy bien, ya él hizo un intento por decir la palabra. Pero si lo satisfacemos cada vez que él pide algo para evitar que llore, entonces estamos perdiendo una oportunidad valiosa de estimulación. La imitación de sonidos, los cuentos, las canciones, hay muchas cosas que ayudan a que el niño se inspire a poder hablar. Lo de la teoría de la mente, pregunta Eduardo, está bastante relacionado con la teoría de los efectos limitados en comunicación. Desconozco esa teoría de los efectos limitados en comunicación. Sí le puedo decir que la teoría de la mente está basada en la información que yo conozco y que los demás pueden conocer. Bueno, habría que extendernos mucho si me pongo a hablar de teoría de la mente, pero básicamente le puedo decir que las personas con autismo tienen, la teoría de la mente se desarrolla a partir de los 5 años y tiene dos niveles. Un nivel básico en el cual yo entiendo que los demás no pueden saber lo que no han visto y no han oído. Entonces yo no doy por sentado cosas que los demás no han visto ni han oído, porque si ellos no las han visto y no las han oído, no las conocen. Y un nivel de mayor complejidad es en aquel que yo entiendo que yo puedo manipular la información haciendo que otros crean algo que no es verdad. Le voy a dar un ejemplo breve, rapidito de la teoría de la mente para no dejar eso así como en el aire. Si yo estoy aquí en mi casa y dejo mi cartera en la mesa y voy al baño, y mientras yo estoy en el baño, mi esposo toma la cartera y me la pone en la habitación, porque él dice que va a dejar ahí la cartera y yo la dejé tirada en la sala. Cuando yo salga del baño, ¿a dónde voy a ir a buscar mi cartera? ¿A la cama donde la puso mi esposo o la voy a ir a buscar en el mesón donde la dejé? Obviamente la voy a buscar en el mesón donde la dejé. ¿Por qué? Porque yo no estuve al tanto de saber que él la cambió de lugar. Una persona que no tiene teoría de la mente dice que la voy a ir a buscar en la cama donde la puso mi esposo. Y cuando usted le pregunta, ¿y por qué? Porque la cartera está allí porque la puso el esposo. O sea, esa persona no puede entender que la señora que estaba en el baño no estuvo viendo cuando la cartera fue movida del lugar. Entonces, la persona que no tiene esa característica consolidada no se pone en el contexto de los demás y le cuesta poner a los demás en su propio contexto. Ese es un pequeño ejemplo que le pongo ahí de la teoría de la mente. Y esto ocurre mucho cuando vamos a hablar. Si yo empiezo a hablar con usted y no le digo de qué estoy hablando, usted en un principio dice, ya va, ¿de qué es lo que me estás diciendo? ¿Por qué? Porque yo juro que usted tiene una telepatía y sabe lo que yo tengo en mi mente. O sea, más o menos por ahí va la teoría de la mente. Ok, por aquí hay otras recomendaciones para el habla que dio Annie. Muy bien. Nina nos habla de la estructura que usted habla, cómo puedo hacer para poder retener o memorizar la materia. Fíjate, Nina, una de las maneras que podemos generar esa estructura para memorizar la materia es descubrir cuál es tu estilo de aprender.
si tú aprendes mejor de la manera auditiva, o si tú aprendes de la mejor manera visual, o si tú aprendes de la mejor manera es tocando, haciendo, armando. Si yo quiero aprenderme un esquema de algo y yo soy una persona kinestésica, qué mejor manera que recortar los nombres de lo que me voy a aprender y armarlo y ordenarlo. Si yo soy visual, puedo hacer un mapa mental, pongo el nombre en el medio, con una flecha de color organizo la información. Pero si yo soy auditiva, tal vez me conviene leer en voz alta el material que estoy estudiando o incluso grabarme un ratito y lo escucho. Entonces, eso va a depender de tu manera de aprender, ¿ok? Eso tenemos que verlo como con más detalle para yo poderte ayudar un poco mejor. ¿Cómo se puede trabajar con las nuevas modalidades online? Ay, sí, así, hace rato había una pregunta. Fíjense, cuando trabajamos online, ¿cuál es la diferencia? Son muchas, ¿verdad? Pero una de ellas es que no estamos ahí delante del niño o delante del estudiante. Entonces, tenemos que entender que nadie, ustedes porque son grandes ya, están aquí sentados y tienen hora y media casi escuchando y a lo mejor están interesados en el tema y por eso no se han ido. Pero una persona, un niño, un joven, que yo me siente a hablar y hablar y hablar y hablar, tengo que entender que al rato va a estar distraído, va a estar jugando, se va a estar parando. Entonces, en la modalidad online tenemos que trabajar píldoras de información, actividades, experiencias de aprendizaje previas a la clase, muchas actividades prácticas posterior y anterior a la clase, de manera que en el momento en que estamos todos juntos en la clase, saquemos provecho de lo que hemos vivido y de lo que hemos experimentado, compartamos entre nosotros y lleguemos a una conclusión y de ahí nos enganchemos en otro reto, otro desafío y otra actividad. Pero no podemos dejar de un lado las opciones visuales, auditivas, kinestésicas y todo lo demás. Entonces, si bien es cierto que es una desventaja el no tener a nuestros estudiantes cerca, también es una oportunidad aprovechar los recursos que tengan en su casa, los estilos el estilo de vida que tienen en casa, el tiempo, digamos, libre, porque ya no es tan libre que tienen en casa, de manera que sea atractivo y divertido. Yo puedo grabar una clase de una explicación donde el niño la pueda ver una y otra vez si no entendió una explicación gráfica con una exposición, una videoexposición. Yo puedo mandarles a leer un cuento o mandarles un videocuento y que lo vean y lo disfruten y luego lo analicemos. Yo les puedo presentar un video quiz donde el niño vea, escuche y responda. O sea, tengo que buscar herramientas que sean divertidas, porque acuérdense que acabamos de hablar de que el aprendizaje se da a partir de la emoción. Qué lindo, Pedro, gracias por ese comentario. Ok, eso de cómo detectar a un niño hiperkinético. Ese término hiperkinético no es el adecuado, ¿ok? Kinestésico, sinestésico quiere decir movimiento. Hiperkinético quiere decir así como que se mueve mucho. Entonces, realmente no es un término, no es un término médico, pues se habla de hiperactividad, de impulsividad y de otros aspectos, pero ¿cómo lo detectas? Que creo que es la base de tu pregunta, es yendo a un especialista, un neurólogo, puede orientar y revisar si el nivel de hiperactividad de ese cerebro está dentro de los rangos normales o no, porque como les dije hace rato, influye también el entorno. Si yo estoy en una casa donde todo es un desorden, donde todo el mundo hace lo que quiere, y me dejan a mí hacer lo que yo quiero, yo voy creciendo, madurando 8 años, 9 años, 10 años, y me acostumbré a no terminar nada de lo que empiezo, a no guardar nada en su lugar, y rápidamente cualquiera dice, no, es que él es hiperactivo. No, momento, lo que hay es un desorden tan grande que en los tiempos en que tuve que haber madurado, no maduré, no organicé mi pensamiento, mis acciones, y bueno, y me acostumbré a ser así y ahora cuesta más, por supuesto. Pero no necesariamente todo el que es inquieto tiene una condición, como lo dijimos al principio. La sobreprotección no siempre es sinónimo de amor, no, definitivamente no. La sobreprotección es un maltrato hecho en nombre del amor. Pero la base de la sobreprotección es el amor y el temor.
Hay muchos miedos, hay papás que tienen mucho miedo de que a sus hijos les pase algo y ese miedo no está mal. Ese miedo hay que ver de dónde viene. A lo mejor han tenido experiencias traumáticas con otros hijos que murieron o con otros hijos que se enfermaron o el vecino o el hermano o un familiar y tienen el miedo latente ahí porque han visto que pasan cosas. Claro que pasan cosas. A todos no se nos puede morir nuestro hijo mañana. O sea, eso suena feo, pero es así. Las cosas malas existen, los problemas existen, las enfermedades existen. Eso es algo que no vamos a tapar con un dedo. Pero a veces hay que ver cómo puedo hacer para entender que ese ser humano tiene derecho de libertad para vivir también. Amar, ok, perfecto. Uy, voy a tratar de ir más rápido aquí. ¿Cómo puedo hacer para ayudarle a mi hijo a que hable correctamente sin trabarse? A ver, ¿qué edad tiene este niño? Hay una etapa normal donde hacemos una especie de tartamudeo evolutivo. Hay una etapa de vida que creo que está cerca de los 3 años. No soy especialista en lenguaje, eso tiene que verlo un terapeuta de lenguaje. Y hay una etapa donde el niño piensa como que tan rápido que no organiza su parte motora y se toma unos tiempos como para organizarse y es lo que llamamos los tropiezos en el habla, ¿no? Desde que inició la cuarentena empezó a repetir las sílabas como que tartamudea. Eso depende de muchos factores. La tartamudez tiene que ver con aspectos emocionales, tiene que ver con muchos aspectos, pero hay que saber un poco más a fondo porque no se le puede dar una respuesta así, como si fuera una receta, porque cada ser humano es único y además no soy especialista en el lenguaje. Le puedo orientar, si quiere después al privado me dice, yo le puedo orientar con alguien que le puede dar una respuesta mejor. Más tengas ocupadas mejor. María Virginia, perdón que le Dígame. interrumpa. Estamos un poquito limitados con el tiempo. Agradecerle por el tema de las preguntas. No sé, como usted lo había mencionado, tal vez dejar su numerito para tal vez las Sí. interrogantes de nuestros participantes usted les pueda contestar o aclarar por interno. Ok, Así es, perfecto, me parece bien. así es, María Virginia, Este, por motivos de tiempo, pues, acortar un poquito lo que es la charla. sí, bueno, yo voy a dejar acá esto que tenía que mostrarles, que era un agradecimiento de esta invitación que me hicieron. Ay, se me pierde la cosa con que paso la página, ok. Yo estoy en Machala, en este lugar, se llama Tangram. Ahí trabajamos área de lenguaje, el terapeuta de lenguaje, por supuesto, no yo, terapeuta ocupacional, psicología, psicopedagogía e intervención conductual. ¿Por qué les pongo esto? No porque esté haciendo publicidad, claro que me interesa que sepan que existimos, pero no es por eso que lo hago, es para que entiendan que cada área tiene un especialista, cada área tiene alguien que estudió años a fondo cada una de su especialidad para poder ayudar de la manera más adecuada a la que esa persona necesita. Entonces, pues muy agradecida por esta invitación. Me agrada mucho ver que hay tantas personas conectadas y que hubo muchísimas preguntas y este, muchísimas inquietudes. Eso es buena señal, quiere decir que hay sed de saber, hay sed de aprender. Entonces, pues nada, a la orden les voy a colocar, no sé, ahí en el chat les voy a anotar mi teléfono para que por WhatsApp cualquier consulta que yo esté en mis manos, ayudarles y orientarles, les pueda ayudar. Es difícil no poderles dar respuesta a todos, de todas las preguntas que tenían. Y bueno, hubiese sido mi intención, pero de verdad que tenemos que entender que estar para ustedes también sentados frente a una pantalla tanto rato es un abuso contra nuestro cerebro y si estamos hablando de neurociencia debemos considerarlo. Así es, María Virginia, sin duda una charla bastante fascinante y sobre todo entretenida. ¿Alguna última reflexión que nos pueda compartir para ir cerrando este espacio?
Sí, les pudiera decir que no nos podemos olvidar jamás de seguir leyendo, estudiando y aprendiendo, ni porque tengamos 80 años, sobre todo en el área de neurociencias, hay mucho por descubrir, mucho por aprender, y qué bonito que tengamos todos la humildad profesional de aprender cada día y de seguir compartiendo lo que aprendemos. Eso para los profesionales. Para los que son papás, pues entender lo importante del rol que tienen como padres en la estimulación de sus hijos, y que acudan a los especialistas cuando su corazón les diga algo pasa. Mi hijo no sé por qué aquí algo no está bien. Acudan al especialista bueno, un especialista certificado, porque es mejor decir, creí que tenía algo y no tiene nada, a decir, ojalá yo me hubiese enterado a tiempo que mi hijo tenía una condición y hoy en día sería otra persona y lo hubiese ayudado mejor, ¿ok? Esos son los dos mensajes finales. Muchísimas gracias, María Virginia. A la orden. Y como siempre, también queremos invitarles a que puedan prender sus cámaras para capturar este momento, para postearlo en nuestras redes sociales. No se olviden de dejarnos sus comentarios y sus mensajes. A ver, por favor, si todas y todos se animen a encender sus cámaras. A verle la cara a mis oyentes, déjenme verle la cara a mis oyentes, quiero verlos. Todos aquí muy feos. Dejamos, chicos, de compartir un ratito la pantalla. Eso, perfecto. Gracias. Hola. Hola, ahí está la señora Mónica peinándose. Voy a contar 3. Perdón que les interrumpa. Voy a contar 3 y vamos a hacer una captura. Veo caritas conocidas. Muchas gracias por unirse aquí. Entonces cuento 3 y hago la captura. 1, 2 y 3. Ya, muchísimas gracias a todos por activar sus cámaras. Muchas gracias también. Gracias. Gracias a ustedes. Un excelente tema, muchas gracias. A la orden, gracias a ustedes por la invitación. Sí. Por favor, si hay más tipos de capacitaciones así, avísenos por favor a los correos. Disculpen. Seguirán invitándonos, ¿no?, a las nuevas charlas que ven. Gracias, excelente hoy día. Claro que sí, muchas gracias. Aportando la educación, está bienvenido a esas webinar. Es excelente participación la de María Virginia. Gracias. Sí, felicitaciones, muy bien todo. Desde el tema. Muchísimas gracias, de verdad que sí. Estuvo muy interesante el tema, buenazo. Para silenciar los micrófonos ya para culminar, por favor. Y ya, de ahí ya. Todos tienen el cerebro activo, todos tienen las neurociencias alborotadas, sí. Y además queremos invitarles a la próxima semana. El día miércoles tendremos un tema muy interesante que es medidas ambientales para mejorar un estilo de vida, y el día jueves, depresión y tristeza, cuando se sugiere buscar una ayuda con el psicólogo. Muchas gracias, los esperamos la siguiente semana y no se olviden nuestros hashtags Juventud por Ti y estamos activados. Muchas gracias. Ofrece el servicio de laboratorio clínico en el Gracias. 7 de la mañana a 7 de la noche. El Quique. Enviarán por correo. Escuchemos por favor esta importante información por parte de nuestra Junta Provincial de Loja para el servicio de nuestra ciudadanía. Luego nos despedimos todos y todas nuevamente. Exacto. Dale, Daniel. También ofrecemos el servicio de ambulancia las 24 horas al día, los 7 días a la semana. Si desean contactarse, pueden tomar una captura de pantalla de los números que aparecen ahí. Además de esto, ok, siguiente.
Además de estos servicios, en nuestro banco ortopédico se puede alquilar aparatos ortopédicos tales como canillas plegables, andadores fijos, portazueros, camillas rígidas, entre otros. También queremos darles a conocer que si quieren ser donantes voluntarios de sangre, pueden llamar a los teléfonos en pantalla, en donde el equipo de Cruz Roja irá para hacer la toma de la pinta de sangre con los debidos procedimientos de desinfección y bioseguridad. Cruz Roja Ecuatoriana, Junta Provincial de Loja, agradece la presencia de María Virginia Ortega, que nos acompañó en la noche de hoy. De igual manera, agradecemos la presencia de todos los participantes que nos acompañaron en este webinar. Les deseamos una buena noche. Gracias.